Esta es Radio Verdad TV. Queremos invitarle a que nos reporte y nosotros le vamos a enviar nuestra tarjeta QSL, muy linda por cierto. Le vamos a enviar nuestro banderín, otro muy hermoso, el banderín aquí. También le vamos a enviar nuestro calendario de este año, muy bueno, muy bonito, y nuestra calcomanía. Para reportarnos tiene que dirigirse al apartado postal número 5, Chiquimula, Guatemala. Y por supuesto, si lo quiere hacer por la vía electrónica, nos puede reportar a radioverdad5@yahoo.com. Bien, esperamos que le guste nuestra programación. Sean bienvenidos a su programa El Consejo Oportuno con Guillermo y Jackie Jokish. Vamos a aprender sobre los rechazados. Quizás usted y yo nos hemos sentido rechazados, quizás despreciados, juzgados, criticados. Es decir, que es parte del crecimiento el entender esas emociones y no dejarse vencer. Pero vamos a aprender específicamente de Mefiboset, el rechazado de la Biblia. ¿Por qué? Porque fíjese que Mefiboset era hijo de Saúl. Saúl fue un gran rey que perdió su reinado por desobediente. Y entonces Mefiboset era como el hijo que había quedado ahí, hijo de Jonathan, Y Jonathan era hijo de Saúl. Y cuando fue el reinado de David, todos ellos tenían que ser destruidos. Pero la nodriza de Mefiboset le quería esconder para que no le mataran cuando él fuera niño. Y el rato que ella está corriendo, se le cae el niño y sus piernitas todas se quedan quebradas y ya nunca más puede caminar. Pero es ahí la misericordia del Señor, que este Mefiboset, rechazado, estaba viviendo en Lodebar. Lodebar quiere decir un lugar de muerte, donde él decía: ya no voy a tener oportunidad, me ha dejado todo el mundo, me ha abandonado, soy feo, soy horrible, todo me ha salido mal. Ahí viene la misericordia del Señor y le hace recordar a David. Y David dice: ¿habrá algún hijo de Saúl en el cual yo pueda hacer misericordia? Y le recuerdan de Mefiboset y le dicen: mándenlo a traer, siéntenlo en mi mesa, en la mesa del rey, que coma de mis potajes, de mis viandas, quería decir, y devuélvale todo lo que se le quitó. Es maravilloso porque realmente el rey David ordena a que le devuelvan a Mefiboset todas aquellas riquezas que eran de su abuelo Saúl y de su padre Jonathan, y que él tuviera siervos que trabajaran para él, que habían sido los siervos precisamente de Jonathan y de Saúl. Y estos siervos recibieron la orden de que mientras Mefiboset viviera, él tendría que ser mantenido, cuidado, protegido, y todo lo que produjeran se lo tenían que dar a él.
Precisamente la orden fue también de que Mefiboset se sentara a la mesa del rey David todos los días a comer. Si usted está siendo rechazado, mi querido amigo o amiga, si usted por algún defecto físico lo están viendo mal o no le están ayudando a subir, a llegar, a trasladarse o hacer las actividades normales del día, usted se siente incómodo, se siente mal. Pero no se le olvide una cosa: usted es hijo, usted es príncipe, usted es hijo del Rey de Reyes. Usted ocupa un puesto especial en la mesa de nuestro Señor Jesucristo. No se sienta de menos, no se sienta que por problemas raciales lo estén viendo de una manera diferente, que por su raza, que por ser de aquí, que por ser de allá, lo traten de una manera distinta y con desprecio. No, Señor, usted es hijo de Dios, todos somos hijos de Dios y como tales tenemos y debemos de ser respetados. Lo bendecimos en sus piecitos, que corra al Señor. Aunque usted diga: todos me han estorbado el camino, me trataron mal, no tuve papá, no tuve mamá, me abandonaron, me abusaron, me violaron. Le digo: bendiga sus piecitos en el nombre de Jesús ahora mismo, porque usted va a correr a los brazos de nuestro Padre Celestial. Así es que dispuesto, no se sienta rechazado, siéntase aceptado. Cristo le ama y nosotros también. Un banquete para ti. Sus cartas y reacciones al programa son muy importantes.
celebrando nuestra tercera noche de actividad. Hermanos, 140, la campaña, y al escuchar la música les invito a que nos pongamos de pie para entonarlo. Adelante, cristianos, marchemos a la lid, con Jesús el capitán, nuestro rey libertador. Sin temor a la batalla iremos por doquier, que adelante con nosotros va el Señor. La victoria nuestra habrá de ser por el poder del capitán. Adelante, soldado de la cruz, ya vencimos a Satán, pues en nosotros la luz que brille por el Espíritu de Dios, por el amor en nuestras frentes deben leer. Santidad sea y gloria al Señor. Es el tiempo que Jesús pecadores va a salvar, pues por todos en la cruz su preciosa sangre dio. Adelante, hermanos, prediquemos sin temor, que Jesús al diablo ya venció. La victoria nuestra habrá de ser por el poder del capitán. Adelante, soldado de la cruz, ya vencimos a Satán, pues en nosotros la luz que brille por el Espíritu de Dios, por el amor en nuestras frentes deben leer. Santidad sea y gloria al Señor. En los montes y valles, en pueblos por doquier, en los mares y tierra prediquemos a Jesús. No hay remedio para el mal si no cambia el corazón. El Evangelio es la poderosa luz. La victoria nuestra habrá de ser por el poder del capitán. Adelante, soldado de la cruz, ya vencimos a Satán, pues en nosotros la luz que brille por el Espíritu de Dios, por el amor en nuestras frentes deben leer. Santidad sea y gloria al Señor. No durmamos, soldados, que Cristo viene ya. Prediquemos el perdón que nos trajo. En la fila de Jesús ya se engruecen por doquier. Prediquemos y andemos en la luz. La victoria nuestra habrá de ser por el poder del capitán. Adelante, soldado de la cruz, ya vencimos a Satán, pues en nosotros la luz que brille por el Espíritu de Dios, por el amor en nuestras frentes deben leer. Santidad sea y gloria al Señor. Somos más que vencedores. Que el Señor les bendiga en esta preciosa noche. El grupo femenil Siervas de Rey de Reyes vamos a estar entonando 2 alabanzas para la honra y gloria del Señor. Agradecemos a los hermanos de Junta Anual que nos hicieran esta invitación para participar en esta noche. Con 2 alabanzas vamos a entonar La Mañana Gloriosa y Alcancé Salvación. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas y en vida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz de respaldar, ni el sol dará su luz, ni tampoco
ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al día de amor, donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz del resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz del resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador.
al favor de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada referirla, pues sé que es la verdad y nada satisface cual ella mi ansiedad. Cuán bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia más bella que escuché, más amplia, más hermosa que cuanto yo soñé. Decirla siempre anhelo, pues hay que nunca oyó que para serle salvo por él Jesús murió. Cuán bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia que grata siempre es más al repetirla, preciosa cada vez. La historia que yo canto, oí con atención, pues es mensaje santo de eterna salvación. Cuán bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia de todas la mejor, que cuanto más se escuche se oirá con más amor, y cuanto allá en la gloria entone mi cantar será la misma historia que tanto supe amar. Cuán bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Para el Señor sea la honra y la gloria esta noche y siempre. Continuamos con el buen deseo de proclamar el Evangelio de Cristo en este lugar, ¿verdad? En esta calle maravillosa, donde sabemos que nuestros vecinos están escuchando ese mensaje de salvación. Así es que esta noche no será la excepción. Continuaremos con ese buen deseo de predicar las buenas nuevas del reino de los cielos. ¿Está listo para hacerlo? Muy bien. Le invito a abrir su Biblia. Vamos a leer un texto ahí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1. Lo leeremos particularmente como punto de partida, solamente un versículo, y luego estaremos viendo algunos otros durante el mensaje. Evangelio según San Juan, en el capítulo 1 y versículo 29. Dice así la palabra del Señor. ¿Lo tiene? Amén. Muy bien. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Leámoslo todos juntos.
El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Transcurría el segundo día de ministerio de Juan el Bautista, el último de los profetas, el que terminaba el ministerio de la profecía en el Antiguo Testamento. Transcurría el segundo día de ministerio. Durante su primer día él vino con una misión, vino bautizando en agua, y él claramente dijo que había venido bautizando en agua porque Dios le había indicado que sobre quien viera descender el Espíritu Santo al momento del bautismo por inmersión, sobre el que descendiera el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma, ese era el Mesías prometido. Por lo tanto, él tenía esa señal. Había sido comisionado por Dios estrictamente para venir y presentar al Mesías. Yo soy, dijo, la voz del que clama en el desierto: aparejad el camino, todo monte sea bajado y todo valle sea llenado, porque yo soy la voz del que clama en el desierto. De Jerusalén enviaron a preguntarle a Juan exclusivamente. Los sacerdotes y levitas fueron enviados a preguntarles: dinos tú quién eres. ¿Acaso eres tú Elías? ¿Acaso eres tú el Mesías? No, dijo él, yo solo soy la voz del que clama en el desierto. Pero entre ustedes hay alguien a quien ustedes no conocen, que sobresaldrá. Ese es el Mesías, el Cristo. Pues durante todo su primer día él estuvo bautizando y respondiendo de esa forma a los que le preguntaban. El siguiente día Juan estaba bautizando, continuaba el ministerio, y a lo lejos ve venir a alguien que le inspiró una confianza diferente. Vio venir a alguien que le inspiró un sentir diferente a todos los que estaban en la fila para ser bautizados. Y sin que se llegara el momento de que fuera bautizado Jesús, sin que se llegara ese momento de la señal que Dios le había dado a él pudo presentir, su espíritu le indicó que el que venía allá a lo lejos era Jesucristo, el Hijo de Dios. Y antes de que Dios lo presentara, y antes de que la muestra fuese desarrollada sobre él, él a lo lejos vio y dijo: he aquí, dijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué maravilloso el momento. Cómo fue que Juan pudo haber sentido esa sensación, esa atracción, esa confirmación de que el que venía allá era el profeta, mejor dicho, el Mesías prometido. Recibió la inspiración de parte de Dios, y fue así como él pudo entender y comprendió y dijo: he aquí el Cordero de Dios. También me hacía pensar este episodio de la vida de Juan en otro cuando él todavía no había nacido. En el vientre de su madre Elizabeth tenía 6 meses de gestación nada más. Estaba Juan en el vientre de su madre aún de 6 meses de gestación, cuando María, la madre de Jesús, le hizo una visita a Elizabeth, porque el ángel le había anunciado y le había dicho que iba a ser cubierta con la sombra del Espíritu Santo y que concebiría. Y el arcángel le dice también
también tu parienta Elizabeth ha concebido y este es el 6º mes de gestación. Y dice la escritura que María no se pudo contener, preparó maletas y se fue hacia la aldea donde vivía Elizabeth. Y la palabra dice que cuando María se anunció frente a Elizabeth, la escritura dice que la criatura se estremeció dentro del vientre de la madre. Vea cómo es esto de maravilloso, los planes de Dios. El profeta, aún sin nacer, frente también al Mesías ya en gestación en María, sintió una provocación, lo que hizo que el niño se moviera, como quien dice, de alegría, porque también estaba frente a él aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, en esa situación, él también hizo un anuncio, confirmaba a María, confirmaba a Elizabeth que en el vientre de ambos habían 2 grandes ministros, y entre ellos uno era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Qué bendición! Me hacía trasladarme a ese momento de la vida de Juan cuando leía esto. Pero bien, Juan hace una presentación de un cordero, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esta noche quiero, con toda la libertad que el Espíritu me dé, presentar a ese Cordero, porque a través de la historia Él ha sido el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En su primera manifestación, este Cordero no fue presentado desde el principio. ¿Recuerda usted cuando Dios creó su maravillosa obra? Cuando Dios hizo toda la creación, también creó a 2 seres humanos, una parejita, Adán y Eva. Los creó y los puso con un propósito. Les dijo: fructificaos, multiplicaos, sojuzgad la tierra. Toda aquella parejita había sido creada en un nivel moral alto, hechos, creados a la imagen y semejanza de Dios. No había sombra de pecado en ellos, no había mala intención, malicia y envidia, sino que su conciencia era limpia, era sana su mente, no había ninguna sombra de duda. Pero desde el momento que aquella santidad fue afectada por el pecado, vino a romperse la relación de ellos con Dios. Por causa de una serpiente, por causa de un ser disfrazado que insinuó a Eva, hizo que pecara, y por ello vino el pecado a aquella pareja. Pero bien, la solución maravillosa que Dios puso en marcha, ¿cuál fue? Cuando ellos pecaron, Dios se dio cuenta, y ellos también en la situación, su situación había cambiado, su inocencia ya no la era, sino que había vergüenza en ellos. Es lo que causa el pecado en la persona, causa vergüenza, causa motivos para esconderse de Dios, y por ello el hombre vive siempre evadiendo a Dios. No quiere confrontarle, no quiere presentarse de Él porque tiene vergüenza. Y la palabra dice que cuando ellos pecaron, Dios puso en operación un plan maravilloso. Un plan maravilloso que no fue creado en ese momento. Un plan maravilloso que fue creado, dice la Escritura, antes de la fundación del mundo. Antes de que todo fuere, dice, el plan de redención ya estaba predestinado para la humanidad. Ahora solamente Dios ponía en acción ese plan. ¿Qué hizo Dios con aquella pareja maravillosa y bonita? Veamos primero. Ellos, cuando se vieron desnudos, tuvieron vergüenza, y dice que cosieron delantales con hojas y se vistieron porque tenían vergüenza. Y aquellas hojas
venía la tarde y el sol, y después de que habían hecho su bonito delantal, las ramitas empezaban a botar las hojas y la desnudez volvía a verse pronto. Había otra vez vergüenza y había otra vez que hacer otro delantal. Pero vea cómo es el plan maravilloso de Dios. Dice la escritura ahí en Génesis 3:21, dice que Él hizo túnicas para vestirles. ¿Se recuerda? Hizo túnicas, dice. Estas túnicas, ¿de dónde pudieron haber sido tomadas? Fueron tomadas sin duda del sacrificio de al menos 2 corderos, de al menos 2 animalitos, porque les hizo túnicas de pieles. Para poderle hacer la túnica de piel a cada uno, tuvo que haber muerto para que esa túnica fuera hecha al menos 1 o 2 corderos, 1 o 2 animalitos. Desde ahí, antes de que la ley fuese, ya se empiezan a ver los albores de la presencia del Cordero de Dios, ¿sí? Aquellos corderitos que murieron tipificaron a Jesucristo, que muriera en la cruz del Calvario por amor a toda la humanidad. Nos damos cuenta que el Cordero se empezó a ver desde que hubo la necesidad de redimir al pecador, de remitir los pecados de cada uno de los pecadores. Más adelante miramos cuando Dios le dice a su siervo Abraham, le dice: Abraham, quiero que me des a tu único hijo. Le pidió a su único hijo. Cosa rara podemos presenciar ahí, porque el sacrificio de los unigénitos, el sacrificio de los hijos, solo se hacía en el campo pagano, en el campo religioso pagano. No se veía ningún sacrificio pedido por Dios. Pero Dios le dice a Abraham, le dice: dame tu hijo. Y él, dice la historia, enalbardó las mulas, tomó la leña, tomó el fuego, tomó el cuchillo y tomó a Isaac, y caminaron hacia el monte donde Dios le indicó. Allá en el monte Moria, dice la escritura que Isaac le pregunta, Isaac todavía hecho un joven, le pregunta: Padre, he aquí la leña y he aquí el fuego, pero ¿dónde está el cordero? Y Abraham le dice una expresión muy especial y le dice: Dios proveerá de un cordero. Amén. Sabiendo Abraham que lo que iba a hacer era sacrificar a su único hijo. Pero al momento que Abraham iba a ejercer el sacrificio sobre su hijo, dice la escritura que una voz le habló y le dijo: Abraham, detente. Amén. Detente, Abraham. Yo sé que tú crees y que tienes fe. Ahora bien, detente, no le hagas ningún daño al muchacho. Y la escritura dice que al momento vuelve a ver hacia atrás y hay un carnero por ahí trabado de una enramada, y estaba haciendo el esfuerzo por sacarse. ¡Ah, qué momento tan especial! Imagínese usted qué pudo haber sentido Abraham. ¿Qué pudo haber sentido él? Aquel cordero, aquel carnero venía a salvar la vida de su único hijo. Aquel hijo cuya promesa de Dios había sido que le daría por descendencia como la arena de la mar. Y ahora él era salvo. ¡Qué alegría al ver el carnero! ¡Qué alegría al ver el animal! Se abalanzó. Lo mismo hubiéramos hecho cualquiera de nosotros. Se abalanzó sobre él, lo toma, lo pone sobre el altar y ejecuta el sacrificio para Dios. Amén. Aquel carnero tipifica también a Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Ese Cristo que presenta Juan y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Todo esto fue antes de la ley, y ya cuando el momento también de que se aproximaba la ley de Dios,
se lleva a cabo un momento maravilloso cuando Dios liberta a Israel de la cautividad de Egipto. Dios le pide a Moisés que sea él quien saque a su pueblo de Egipto y lo lleve hacia la tierra prometida. Surge también ahí un momento maravilloso cuando el Señor le dice a todos los judíos en ese entonces, les dice, en el primer mes, este les será primer mes a ustedes, les será como señal, es el mes Nisan. En el día 10, ustedes van a agarrar un corderito y lo van a compartir. Si la familia es pequeña, se van a unir 2 familias y la van a compartir. En la noche, ustedes van a sacrificar el corderito. Con su sangre van a pintar el dintel y los parales de las puertas y ventanas, porque vendrá el ángel de la muerte y llevará a todos los primogénitos, ¿sí? A todos los primogénitos de Egipto. Y si en la casa de los israelitas también no está pintada la puerta con la sangre del corderito que sacrifiquen, ahí también habrá muerte del primogénito. Así es que así lo hicieron. Sacrificaron el corderito. Aquel corderito había que tomarlo desde el día 10, tenerlo en la casa por ahí, jugando con él, tolerándole sus travesuras, porque ahí tenían que tenerlo entre el pueblo, ¿verdad? El que pasaba les sobijeaba su cabeza, lo contemplaban hasta el día 14, que llegaba el día en que tenían que sacrificarlo, y de su sangre tenían que pintar las puertas y las ventanas. ¿Está conmigo? Ahora bien, esa señal también es una muestra de que la sangre de ese corderito iba a ser la señal de que ahí vivía un escogido de Dios, ¿sí? Y en la casa que no estuviera pintada, el ángel de la muerte pasaría y se llevaría el espíritu de los primogénitos de Egipto. Y así sucedió. Por la madrugada, la mortandad, los llantos y gritos en cada casa de Egipto, llorando. Había muerto el primogénito. Habían primogénitos adultos, ancianos, niños, jóvenes. El primogénito estaba fallecido. Pero en las casas de los hijos de Israel no había sucedido nada. Amén. Vemos ahí, cuando pasaba el ángel y veía la sangre pintada en las ventanas o en las puertas, luego se iba a buscar otra casa donde no lo estuviera. Esto nos da a entender que la misma sangre del cordero les hacía libres del pecado y de la muerte. Les hacía libres de toda condenación, porque la paga del pecado, dice la Escritura, es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa sangre también estaba tipificando a aquel cordero que iba a ofrecer su sacrificio con su vida en la cruz del Calvario. Amén. ¡Qué bendición! Ahora bien, ese fue el cordero antes de la ley, el cordero en la ley, y ahora veamos también el cordero en la profecía. Ese cordero fue profetizado. Ese cordero fue profetizado allá en la celebración de la Pascua en el libro de Éxodo 12. También ese cordero fue profetizado por el profeta Isaías. En su capítulo 7 y versículo 14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. En el capítulo 9 y versículo 6 también dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable,
consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Ahora bien, los profetas anunciaron este cordero como el Salvador del mundo. Un cordero, dijo Isaías, encontrarán un cordero, a un niño envuelto en pañales, un niño indefenso, un niño perfecto, un niño, lo encontrarán ahí. Fue anunciado por los profetas. Ahora bien, este niño venía a ser el cordero perfecto para la humanidad. Aquel cordero que habían escogido entre las familias tenía que ser un cordero, pero un cordero perfecto. Un cordero que no tuviera defectos. Un cordero que no tuviera ningún defecto, que tuviera 1 año de edad, y tenían que inmolarlo y sobijarlo hasta el día 14 que se llegaba el sacrificio. Ahora bien, ese cordero, esas características también tipifican a Jesucristo nuestro Señor. Él, dijo Juan, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es un cordero sin defecto, un cordero que iba a dar su vida sin ningún defecto, porque la palabra dice: al que no conoció pecado, por nosotros, dice la Escritura, Dios lo hizo pecado. Amén. Este cordero fue anunciado por los profetas. Este cordero fue anunciado con señales. Isaías dijo: se llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Llamará su nombre y será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este cordero fue anunciado por todos los profetas a través de la historia bíblica. Ese cordero que presentamos hoy y el cordero que presentó Juan en su momento fue anunciado por los profetas, de tal manera que podemos decir que Dios anunció la venida de Cristo siglos antes que Él viniera. En toda la historia humana está la muestra de que había de venir un cordero perfecto para el sacrificio. ¿Está conmigo? Ahora bien, durante toda la historia se presentó este cordero. Juan el Bautista lo presentó y dijo que él venía bautizando en agua, pero tras de él venía uno de quien él no era digno ni siquiera de atarle o desatarle las correas de su calzado. Él dice: os bautizará con espíritu y santo y fuego. Ahora bien, a través de la historia se ha anunciado que el pecador necesita un sacrificio perfecto. Un sacrificio perfecto. ¿Qué pasó cuando el hombre pecó? Lo que sucedió fue que la contaminación por el pecado fue a su sangre. Fue a su sangre. Y ahora, como consecuencia, la sangre infectada del pecador, lo que había que hacer era derramarla completamente. ¿Sabe usted que si una persona le derraman completamente su sangre, qué pasa? Muere automáticamente. Muere automáticamente. Ahora bien, para poder extirpar el pecado de aquellos que cometieron el pecado en el huerto, había que derramar la sangre de las dos personas hasta el punto de morir, porque la paga del pecado es muerte. Es como si usted tuviese un vaso de refresco en su mesa y llega por ahí una intrépida mosca y da 2 vueltas o 3 y cae directamente en el vaso de fresco, ¿verdad? ¿Se lo bebe? ¿Se bebe el fresco usted todavía? ¿Qué ha pasado? Sabemos que las moscas son insectos inmundos. En sus patas llevan
infinidad de microbios, y no digamos en todo su cuerpo, automáticamente lo que hacemos es tirar ese vaso de fresco. Lo tiramos y usamos aún otro vaso para volverlo a llenar. Por ello, cuando ellos pecaron, era necesario que se derramara su sangre por tierra. Pero esa sangre tenía que ser sin contaminación. Sin contaminación. Ahora bien, en la historia fue anunciado el sacrificio perfecto de Dios para la humanidad. ¿Qué se necesitaba? Se necesitaba que se sacrificara un cordero, un sacrificio de sangre, pero sangre sin contaminación. Un cordero, dice, sin defecto. Un cordero sin contaminación por el pecado. ¿Había alguien en la tierra que lo pudiera hacer? No. ¿Habrá alguien hoy en la tierra que lo pueda hacer? Tampoco lo hay. Lo único que podía dar el medio de salvación era el plan perfecto de Dios. Amén. Aquel cordero era y es sin pecado. ¿Sí? Sin pecado. Dios buscó en Abraham a alguien y no se halló ninguno digno. Los sacerdotes tenían que revisar el cordero que se traía para el sacrificio. Los sacerdotes le revisaban sus patitas, sus manitas, sus orejas, sus ojos, le revisaban todo. ¿Por qué? Porque el sacrificio simbólico tenía que ser un corderito sin defecto. Sin defecto. ¿Qué nos da a entender esto? ¿Qué nos da a entender esto? Igualmente, los sacerdotes del tiempo de Jesucristo indagaban y veían en él: ¿quién es este? ¿Por qué no encontramos errores en él? ¿Por qué no encontramos defectos en él? Dios envió un cordero perfecto, y los sacerdotes andaban revisando a Jesucristo. Lo buscaban para saber en qué cometía un error, para condenarlo, para justiciarlo. ¿Qué más? Los escribas también andaban tras él. Los fariseos andaban tras él. Pilato también indagó en él. El rey también, el gobernador también. Y hasta hoy en día la humanidad entera ha revisado detenidamente a Jesucristo y no han encontrado ningún error en Jesucristo. Vea cómo es esto de bonito. Al igual que como revisaban el corderito que iba a morir sacrificado, la humanidad también entera ha revisado el Cordero de Dios. Han buscado la manera de encontrarle a Jesucristo algo falso. Han buscado la forma de que Jesucristo caiga en alguna contradicción o en algún error. Escudriñan las Escrituras para saber si ese Cordero es perfecto. Y como dijo uno de ellos, no he hallado ningún error en él. Amén. Pilato dijo, no he encontrado ningún error en él. También los demás por pura malicia buscaban un error, pero Jesucristo era y es el Cordero de Dios, sin mancha, sin pecado, sin ninguna contaminación con el pecado. Será el Cordero que vendrá por segunda vez sin contaminación con el pecado, sin contacto con el pecado, y es el Cordero que viene ahora a redimir a su pueblo. Amén. Demos gracias a Dios y alabemos su nombre por Jesucristo nuestro Salvador, porque como dijo Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A usted, mi amigo, también esta noche le decimos y le presentamos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el Cordero en la historia. Ahora veamos ese mismo Cordero en su fase de victoria. El Cordero en su fase de victoria, ciertamente Él vino a morir
y a dar su vida por todo aquel pecador, pero no solamente murió, sino que también resucitó y está a la diestra del Padre. Amén. Apocalipsis capítulo 5 y versículos 5 y 6 dice: y uno de los ancianos me dijo, está hablando Juan, me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. A Juan se le está anunciando el león de la tribu de Judá. Y dice Juan: y miré y vi, dice Juan, del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de ellos y en medio de los ancianos, dice, estaba de pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Amén. Aquel cordero es Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario. Pero aquel cordero el día de hoy está delante del Padre. Dice: un cordero que está en pie. Amén. Está en pie porque Él venció a la muerte. Él triunfó en la cruz del Calvario, derramó su sangre inocente, sin pecado, sin contaminación por la humanidad, y ahora está sentado y está puesto en pie como un cordero a la diestra de Dios. Amén. Se alegra usted porque Juan lo vio en el trono de Dios. Juan lo pudo ver y ahí está ese cordero. Pero el ángel le anuncia a un león. ¿Por qué le anunció un león? Y Juan se alegró porque dijo: ya estamos siendo libertados. Quiero ver ese león. Quiero ver también a ese león que me ha anunciado. Pero cuando dice hacia verlo hacia él, se encuentra con que no era un león, sino que él mira a un cordero. ¿Sí? ¿Por qué vemos esto? ¿Por qué es que el ángel le anuncia a un león, pero Juan mira a un cordero? Quiero decirle, mi amado amigo, en este preciso momento, Jesucristo para usted es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En este preciso instante, el Cordero está frente al Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Por ello, es necesario que aceptemos ese sacrificio para que la intercesión que Él hace en gloria nos alcance a todos y seamos libres de condenación. Vemos que Juan está viendo actualmente a un cordero, pero en aquel día, cuando Cristo venga a hacer justicia en esta tierra, ya no será un cordero, sino que ahora viene como el león de la tribu de Judá. Por lo tanto, mi estimado amigo y amiga que nos escucha, usted tiene que decidir esta noche: ¿ante qué se quiere enfrentar? ¿Ante quién se quiere usted confrontar? ¿Quiere enfrentarse usted ante un corderito de 1 año sin defecto? ¿Quiere enfrentarse usted a Jesucristo como el intercedor, como el mediador entre Dios y los hombres? ¿Quiere enfrentarse a Jesucristo como el Salvador del mundo? ¿O bien quisiera encontrarse usted con un león? ¿Con qué se quiere encontrar? ¿Con un cordero o con un león? El león sin duda viene a hacer venganza. El león viene a declarar los juicios de Dios. El león viene a hacer justicia, a reclamar su propiedad, a reclamar a su pueblo. El león viene a hacer justicia en esta tierra. Por lo tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Debemos de decidir esta noche: encuéntrese con Cristo, encuéntrese con ese cordero que intercede por usted frente al Padre, encuéntrese con ese cordero amoroso, con ese cordero que le quiere dar la salvación y la vida eterna, antes que llegue el día en el cual usted
se tenga que encontrar con Jesucristo, pero cuando venga a juzgar esta tierra. ¿Sí? Es necesario que se tome esa decisión. Allá en el monte Moria, si recuerda usted, resultó en el momento propicio y salvó la vida de Isaac. Ese carnero sustituyó a Isaac. De la misma forma, el pecador merece la muerte, pero Jesucristo sustituyó nuestra posición en la cruz. Él murió por nosotros, su sangre fue derramada y ahora nosotros solamente tenemos que aceptar su sacrificio, recibirle en el corazón por la fe, saber que aquel sacrificio es el que está cubriendo todos mis pecados. Amén. Es necesario, así como Isaac fue salvo por la aparición del carnero, así también usted será salvo por recibir a Jesucristo en su corazón. Ahora bien, Jesucristo viene pronto a esta tierra. Juan presenció, dice, a un ángel. Juan presenció al Señor Jesucristo con un libro en las manos. Ese libro es el título de propiedad de toda esta tierra. Ese libro es el título de propiedad. Y cada sello que Él va quitando son juicios declarados para esta tierra. Cada sello viene significando como si fuera un timbre fiscal. Mis hermanos que saben de eso podrán entenderlo mejor. Cada sello es como un timbre fiscal, y cuando Jesús le quita un sello al libro, se desencadena una serie de juicios para esta tierra. Por lo tanto, sabemos que los juicios vendrán a esta tierra, pero en las manos de Dios está el título de propiedad y viene a reclamarlo. Él viene a reclamar todo esto y a reclamar nuestras vidas. Pero bien, es necesario que nosotros estemos preparados para el encuentro con Él. Si nosotros estamos listos, nosotros partiremos a su encuentro con Él. Pero si nosotros no nos hemos preparado, quedaremos aquí en esta tierra a la espera de cuando venga Jesucristo. Y ahora no viene como un cordero, ahora viene como el león de la tribu de Judá. Ahora ya no viene como un niño a nacer en el pesebre, no, ahora viene como un jinete, como un caballero a vencer, ¿verdad? Él viene a vencer, porque en su nombre dice que es vencedor. Él viene a vencer, Él viene a declarar juicio para esta tierra. Ahora es necesario que nosotros entendamos esto. Ahora bien, por último, quiero presentarles al Cordero, pero en la excelencia, al Cordero en la excelsa presencia de Dios. Ya lo vimos allá en el inicio, en el huerto, ya lo vimos en la misma ley, ya lo vimos en la era de los profetas, ya lo vimos en su vida propia misma, ya lo vimos en la historia. Ahora quiero por último presentarles al Cordero en la excelsa presencia de Dios. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 5 y versículo 8 dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postran delante del Cordero. Todos tenían arpas y las copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Amén. Ese Cordero actualmente está siendo glorificado en la presencia de Dios. Ese Cordero está siendo honrado, alabado, y todos le rinden magnificencia, todos le rinden honor, todos le rinden su gloria, porque Él está sentado a la diestra intercediendo por nosotros. Vea qué bendición. Así como Juan presentaba y decía: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Esta noche, mis amigos, vecinos, les decimos: aquí está Jesucristo para recibirle. En este preciso instante usted puede recibirle, puede aceptarle en su corazón y estar listo para el encuentro con su Dios. Amén. Para el encuentro con nuestro Dios. Ese cordero ha sido exaltado por Dios mismo. ¿Sí? Ese cordero ha sido exaltado por Dios mismo. Filipenses capítulo 2 y versículos 8 al 11. Con estos pasajes quiero terminar diciéndole: Filipenses capítulo 2 y versículo 8 al 11. Dice así la palabra del Señor. Dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Oiga, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es, dígalo usted, sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Después de que Jesucristo cumpliera su misión, ascendió, y dice la palabra que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en cualquier parte de este planeta. Para todos aquellos hay un nombre que nos puede hacer salvos del pecado. Hay un nombre que nos puede hacer salvos de toda condenación. Ese nombre se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el nombre, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. ¿Quiere usted esta noche reconocer su condición de pecado? ¿Quiera usted esta noche reconocer su situación pecaminosa? Nuestra sangre ha sido infectada por el pecado. Después de que aquella pareja recibiera o concibiera el pecado, solamente había una paga para ellos: la muerte. De la misma forma, nosotros hemos pecado. Por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno. Nuestra sangre, aunque se derramase toda completamente, no alcanzamos pagar el pecado. ¿Por qué? Porque nuestra misma sangre está contaminada. Se necesita derramar sangre inocente, porque sin derramamiento de sangre, dice la palabra, no hay remisión de pecados. Y a eso vino Jesucristo, a dar su vida por nosotros, a derramar su sangre. Él vino, nació, vivió como siervo, dio su vida, se entregó a una muerte horrenda, muerte de maldición, muerte de cruz, pero con el propósito de derramar su sangre por toda la humanidad. Amén. Cuando aquel soldado le cruzara el costado con su lanza, dice que de ella fluyó agua y sangre. ¿Sí? Esa sangre tenía que ser derramada por amor a toda la humanidad. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Si esta noche hay alguien que ha comprendido el mensaje a su plenitud, lo ha oído, y el Espíritu Santo le ha indicado que usted está en condición de peligro, en condición de muerte, quiero decirle, hay una oportunidad, hay una esperanza,
Y la manera de conseguirla es reconociendo que somos pecadores. Deponga su actitud de soberbia, de rebelión, de rebeldía, de enemistad con Dios. Depóngala. Y que acepte que Jesucristo murió por usted en la cruz. Si usted ha oído el mensaje, es necesario que usted tenga fe en Cristo Jesús. Recíbale en su corazón. Si alguien vino angustiado, con necesidad, si alguien vino con el propósito de recibir a Jesucristo, háganos una señal y díganos: yo acepto a Cristo. Levántenos su mano, póngase de pie. Levántenos su mano, póngase de pie. Dele su vida a Cristo. Dele su vida a Cristo. Hay una mano levantada, hay un hermano puesto en pie. Hay alguien que quiera ponerse de pie. Hay alguien que quiera entregarle su vida a Cristo. Alguien que quiera hacer un nuevo voto con el Señor, entregarse a Él. ¿Sí? La fe viene por el oír, y lo que se oye es la palabra de Dios. Cristo le ama, y esta noche proclamamos, al igual que Juan el Bautista, y decimos: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Alguien más quiere hacer esa decisión? ¿Alguien más quiere recibir a Cristo? Es necesario que en aquel día nos encontremos con Cristo, pero para vivir con Él por la eternidad. Usted se va a encontrar esta noche con el Corderito de Dios, con el Cordero manso y amoroso de Dios que quita el pecado del mundo. Esta noche Él es el Cordero. Esta noche Él le dice: dame, hijo mío, tu corazón. Esta noche Él te dice: ven a mí. Esta noche Él te dice: dame, hijo mío, tu corazón. Hay alguien que quiere reconciliarse con el Señor. Alguien que tiene temor de encontrarse con Cristo en aquel día. Oiga, el Espíritu mismo nos da testimonio a nuestro propio espíritu de que somos hechos hijos de Dios. Si usted no tiene seguridad, si usted no tiene la plena confianza de que si Cristo viniera hoy, y usted tendrá problemas con Él, si usted no tiene esa seguridad, póngase de pie, levántenos su mano. Un hermano se acercará a usted y le ayudará a dirigirse a Dios en palabras de oración. Eso es lo que se necesita. Por fe, rogarle al Padre y decirle: Señor, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Aleluya. Acepto el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Acepto ese sacrificio y quiero que tú vivas en mi corazón. Dios bendiga al hermano que se está poniendo en pie. Si ustedes conocen a las personas y pueden ver al hermano que está puesto de pie, pueden orar con él, pueden ayudarlo, tiene una necesidad, Dios está obrando. Dios bendiga a esa persona que se ha puesto en pie. Usted es salvo desde el momento que lo ha decidido, porque el Hijo del Hombre vino a dar vida y vida en abundancia. Que Dios bendiga a esas personas que están de pie. Véanlas ustedes, las conocen, ayúdenles ahí en su situación espiritual. Alguien más que quiera recibir a Cristo. Alguien más que en esta noche diga: yo quiero encontrarme con el Cordero. Yo no me quiero encontrar con ese león de la tribu de Judá. Yo no me quiero encontrar con ese león feroz que viene a hacer justicia, porque el Hijo del Hombre viene a hacer justicia a esta tierra, viene a reclamar lo que es suyo, viene a declarar que esto es suyo, y todos los juicios vendrán sobre él, a todo aquel que no le ha recibido. Alguien más. Esta noche aquí está el Señor dispuesto a salvarle, dispuesto a perdonarle. Qué bendición ver a este hermano aquí frente. Qué bendición verlo aquí con un nuevo propósito, con una nueva decisión. Alguien más que quiere acompañarlo, alguien más que quiere prepararse para el encuentro con Cristo, alguien más que quiere ser amigo de ese Cordero de Dios, alguien más que quiere todavía inmolarlo, alguien más que quiere adorar a Cristo. No espere el momento en el que usted tenga que encontrarse con ese león
de la tribu de Judá. Hoy viene pronto el Señor y viene montado sobre su caballo blanco como un jinete cabalgando, con una espada que sale de su boca y viene haciendo limpieza por causa del pecado de la humanidad. Quiero orar esta noche, pero en el nombre de Jesús hago otra invitación y les digo: ¿quieren recibir al Cordero? ¿Quieren recibir a Cristo? ¿O quieren encontrarse con ese juez justo que venga a juzgar esta tierra? ¿Alguien quiere recibirle? Quiero orar en esta noche. ¿Alguien quiere hacer un nuevo voto con el Señor? ¿Alguien que ha luchado queriendo ser fiel al Evangelio y a Cristo y no ha podido? Póngase de pie. Póngase de pie. 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. Levántese en el nombre del Señor. Levántese. Hoy es día de salvación. Hoy es el día de redención. Hoy es el día aceptable. Escape por su vida y entréguele su alma a Jesucristo. Empiece a orar y dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios por esa bendición del día de hoy. Dele gracias a Dios por ese Cordero maravilloso que Él proveyó para nuestros pecados. Gracias, Padre bendito. Gracias por tu gran amor con que nos has amado. Gracias por ese plan maravilloso que nos has trazado, Señor. La salvación en Cristo. Oh Dios del cielo, oh Dios eterno, gracias por esa salvación tan grande. Gracias porque Cristo dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias por ese Cordero perfecto, sin defecto, sin mancha, que derramó su sangre por nosotros. En tus manos encomendamos a mi querido hermano. Oh Señor, desde hoy Él se ha hecho, Señor, se ha declarado por Cristo Jesús. Oh, desde hoy Él ha escogido estar con el Cordero de Dios. Él ha escogido, Señor, servirte, seguirte, seguir tus pasos. Bendícele, Padre amado. Bendícele. Desde hoy tú lo has tomado. Desde hoy tú lo has redimido. Y Él comenzará a vivir su vida cristiana, apartada de todo pecado. Bendícele, Señor. Bendice su familia. La salvación llegará a su casa. Tu palabra dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Guarda su familia. Sánale sus enfermedades. Provéele, Señor, ayúdale en sus situaciones difíciles. Señor, te ruego que tú lo guardes de todo ataque del adversario por la eternidad. Bendícelo, provéele trabajo, Señor, para que no tenga necesidad de incurrir en nada anormal. Bendice a hermano Walter, bendice a su hermano aquí presente, bendice a su madre también, y que esa familia sea próspera para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Gracias por esta noche tan especial. Hoy ha venido la salvación a este lugar, porque este hombre era perdido y ahora ha encontrado la vida de salvación. Glorioso Señor, en el nombre de Jesús alabamos tu nombre y te damos gracias. Bendito Padre, todo lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, mi hermano. Puede sentarse, que Dios le guarde. Le felicitamos en el nombre del Señor. Y la iglesia también se goza por ese triunfo, ¿verdad? La iglesia se goza porque cada día se une a la iglesia los que han de ser salvos. Para el Señor sea la honra y la gloria. Hoy a Jesús trae todo tu mal. Cristo te limpiará. Con prisa ven a tu buen Salvador. Cristo te limpiará. Ven y su gozo oye hoy. Ven y creyendo dirás: Cristo me salva, gloria al
aquí llegamos con nuestra transmisión de Radio Verdad TV. Esperamos que nos escuche mañana, siempre a la misma hora, por la noche, y que nos reporte. Puede reportarnos al apartado número 5, Chiquimula, Guatemala. Recuerde, apartado número 5, Chiquimula, Guatemala. Y también nos puede reportar por correo electrónico al correo radioverdad5@yahoo.com. Entonces, hasta mañana. Adiós.